Imagina una batalla tan colosal que involucró más de 800 barcos y 200.000 hombres, determinando el destino del Pacífico. Hoy te traemos la historia de la batalla del Golfo de Leyte, la mayor batalla naval de la historia. La batalla del Golfo de Leyte, que tuvo lugar entre el 23 y el 26 de octubre de 1944, fue el enfrentamiento naval más grande de la Segunda Guerra Mundial. Este evento cambió el rumbo de la guerra en el Pacífico, ya que Japón intentaba frenar el avance aliado hacia su territorio. La batalla involucró tácticas aéreas, marítimas y terrestres, y fue una muestra de la capacidad logística y militar tanto de Japón como de las fuerzas aliadas, lideradas principalmente por Estados Unidos. El Golfo de Leyte, ubicado en Filipinas, se convirtió en el escenario clave para este conflicto masivo. Aquí se jugaba no solo el control del archipiélago filipino, sino también el dominio absoluto del Pacífico. Si te gustan las historias de batallas épicas, dale like y suscríbete para más contenido histórico. Pero antes de adentrarnos en la batalla, exploremos el contexto de la guerra en el Pacífico para entender cómo se llegó a este enfrentamiento crucial. El contexto de la guerra en el Pacífico 1944. En octubre de 1944, la guerra en el Pacífico ya había cambiado su rumbo en favor de los aliados. Japón estaba perdiendo territorio a un ritmo acelerado después de la serie de victorias aliadas en las campañas del Pacífico Central, como la batalla de Midway y la de las Marianas. La estrategia aliada consistía en saltar de isla en isla, una táctica que consistía en tomar puntos estratégicos para acercarse a Japón y cortar sus líneas de suministro. Para Japón, Filipinas era crucial, pues funcionaba como un importante centro de comunicaciones y abastecimiento de recursos. La reconquista de Filipinas por los aliados significaba para Japón un golpe devastador, y los líderes japoneses sabían que tenían que detener el avance aliado a cualquier costo. Este contexto sitúa a Leyte como la clave para el control del Pacífico y el inicio del fin para el imperio japonés. Con la invasión de Filipinas en marcha, la batalla del Golfo de Leyte se convertiría en el enfrentamiento crucial. Veamos por qué Leyte era tan importante para ambos bandos. La importancia estratégica de Leyte. Leyte no era simplemente una isla más. Para los aliados, su conquista era esencial para cortar las líneas de suministro y comunicaciones entre Japón y sus posesiones en el sudeste asiático, ricas en recursos vitales como el petróleo y caucho. Si las fuerzas aliadas lograban establecerse en Leyte, el paso siguiente sería una ofensiva directa hacia el territorio japonés, lo que significaba el colapso del control japonés en toda la región. Por su parte, Japón comprendía perfectamente esta situación. Sabían que perder Leyte equivaldría a perder el Pacífico. Por esta razón, decidieron desplegar la mayor parte de su armada restante en un desesperado intento por frenar a las fuerzas aliadas. ¿Sabías que la reconquista de Filipinas era fundamental para cortar las líneas de suministro de Japón? Comenta tu opinión sobre la importancia estratégica de Leyte. La importancia de Leyte preparó el escenario para una batalla naval épica. Ahora veamos cómo Japón intentó defender esta vital posición con su ambicioso plan. El plan japonés, Operación Shogo. El plan de Japón para defender Leyte era ambicioso y arriesgado. Bajo el nombre en código Shogo, Operación Victoria, la estrategia japonesa consistía en atacar a la flota aliada desde 3 direcciones diferentes, convergiendo en el Golfo de Leyte para destruir las fuerzas estadounidenses. Japón esperaba utilizar la mayor parte de su flota naval en un movimiento de pinza para atraer a la flota aliada hacia una trampa. El plan contaba con un componente clave: los portaaviones japoneses se usarían como señuelo, mientras las flotas principales atacarían desde diferentes direcciones. Sin embargo, esta estrategia era extremadamente arriesgada, ya que Japón no tenía los recursos ni la capacidad para reemplazar las pérdidas en caso de un fracaso. El plan japonés era audaz, pero extremadamente arriesgado.
Veamos cómo los aliados, con sus fuerzas conjuntas, estaban preparados para enfrentar esta amenaza. La flota aliada, fuerzas conjuntas de Estados Unidos y Australia. La respuesta aliada no fue menos impresionante. La flota estaba compuesta por más de 800 barcos, incluidos acorazados, cruceros, destructores y portaaviones. Estados Unidos había movilizado una de las mayores fuerzas navales de la historia, con el almirante William Halsey al mando de la Tercera Flota, mientras que el almirante Thomas Kinkaid comandaba la Séptima Flota. La capacidad de coordinación entre las fuerzas aliadas era clave para el éxito. Con el control aéreo proporcionado por los portaaviones, las fuerzas estadounidenses y australianas estaban decididas a proteger las playas de desembarco en Leyte, donde las tropas de tierra habían comenzado la invasión. ¿Te imaginas coordinar una flota tan masiva en medio del océano? Dale like si te impresiona la magnitud de esta operación. Con ambas flotas listas, el enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Veamos cómo se desarrollaron los primeros ataques que marcarían el destino del Pacífico. El inicio de la batalla, 23 de octubre de 1944. El 23 de octubre de 1944 marcó el inicio de la Batalla del Golfo de Leyte, una de las confrontaciones más estratégicas y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Ese día, la flota estadounidense detectó a las fuerzas japonesas gracias a la acción de dos submarinos estadounidenses, USS Tartar y USS Tess, que lograron hundir dos cruceros pesados japoneses, el Atago y el Maya, debilitando la capacidad de la flota japonesa antes de que el enfrentamiento principal comenzara. Este ataque inicial fue clave para desorganizar a la flota japonesa, que ya estaba dividida en tres partes como parte del Plan Shogo. A pesar de este golpe inesperado, los japoneses siguieron adelante con su plan de atacar a las fuerzas aliadas en Leyte. Este revés inicial no fue suficiente para detener a los japoneses. Veamos cómo se desarrollaron las primeras grandes batallas navales, empezando por el enfrentamiento en el Mar de Sibuyan. La Batalla del Mar de Sibuyan, 24 de octubre. Al día siguiente, el 24 de octubre, las fuerzas estadounidenses, utilizando su superioridad aérea, atacaron a la flota central japonesa en el Mar de Sibuyan. Este enfrentamiento fue particularmente significativo porque los aliados lograron hundir el acorazado Musashi, uno de los mayores y más poderosos acorazados jamás construidos. A pesar de esta pérdida, el almirante japonés Takeo Kurita decidió continuar su avance hacia Leyte. La flota central japonesa sufrió daños considerables en esta fase de la batalla, pero Kurita, demostrando una gran determinación, reorganizó sus fuerzas y continuó con su misión. Mientras tanto, el almirante Halsey, creyendo que la mayor amenaza provenía del norte, se preparaba para interceptar la flota señuelo japonesa. ¿Sabías que el acorazado Musashi fue uno de los más grandes jamás construidos? Comenta si ya lo sabías y si te sorprendió su hundimiento. Con la flota central japonesa aún en movimiento, la batalla alcanzaría su clímax en el estrecho de Surigao. Vamos a ver qué sucedió en este histórico enfrentamiento naval. La batalla del estrecho de Surigao, 25 de octubre. La madrugada del 25 de octubre se libró la batalla del estrecho de Surigao, uno de los momentos más cruciales del enfrentamiento en el Golfo de Leyte. Aquí, la flota sur japonesa, liderada por el almirante Soji Nishimura, intentó abrirse paso para atacar las fuerzas aliadas en Leyte, pero fue emboscada por una fuerza naval superior compuesta por destructores y acorazados estadounidenses. Esta batalla fue histórica, ya que fue la última vez que acorazados se enfrentaron directamente en combate. Los estadounidenses desplegaron una táctica en T, utilizando su poder artillero para devastar a la flota japonesa. Al final de la batalla, casi toda la flota sur japonesa había sido aniquilada, marcando una de las victorias decisivas para los aliados. Con la destrucción de la flota sur, la batalla aún no había terminado.
Veamos ahora cómo se desarrolló el enfrentamiento en Cabo Engaño. La batalla de Cabo Engaño, 25 de octubre. Simultáneamente, en el norte, el almirante Alcei cayó en la trampa del almirante japonés Hisaburo Saba, quien había enviado sus portaaviones como señuelo en la batalla de Cabo Engaño. La flota japonesa del norte carecía de aviones suficientes para lanzar un ataque significativo, pero sirvió para distraer a Alcei y alejarlo del verdadero peligro en Leyte. Aunque los estadounidenses lograron hundir todos los portaaviones señuelo japoneses, esto permitió a la flota central de Kurita avanzar más cerca de las fuerzas aliadas en Leyte. Sin embargo, a pesar de la distracción, los japoneses no lograron su objetivo final debido a la resistencia estadounidense en otras áreas del conflicto. ¿Sabías que los japoneses utilizaron sus portaaviones como señuelo en esta batalla? Comenta tu opinión sobre esta arriesgada estrategia. Mientras tanto, el verdadero peligro se acercaba al Golfo de Leyte. Veamos cómo la batalla se intensificó en la batalla de Samar. La batalla de Samar, 25 de octubre. La batalla de Samar fue uno de los momentos más épicos y valientes de la batalla del Golfo de Leyte. En Samar, una pequeña fuerza de destructores y portaaviones de escolta estadounidenses, conocida como Taffy 3, se enfrentó a la poderosa flota central japonesa de Kurita, que contaba con acorazados y cruceros pesados. A pesar de estar muy superados en número y poder de fuego, los destructores estadounidenses lanzaron una defensa suicida, cargando contra los acorazados japoneses con torpedos y ataques aéreos. Su valentía y resistencia lograron confundir a Kurita, quien, creyendo que estaba enfrentando a una fuerza más grande, decidió retirarse. La batalla de Samar fue un ejemplo de coraje bajo el fuego, y muchos de los marineros involucrados fueron condecorados por su valentía. ¿Te imaginas enfrentarte a una fuerza mucho más poderosa y aún así salir victorioso? Dale like si te impresiona la valentía de estos marineros. Este fue el punto culminante de la batalla, pero aún quedaban muchos movimientos por hacer. Veamos las consecuencias de esta increíble defensa. El uso de los kamikazes en la batalla. Durante la batalla del Golfo de Leyte, los japoneses introdujeron una táctica desesperada que se convertiría en un símbolo trágico del esfuerzo de guerra nipón: los ataques kamikazes. Los pilotos kamikazes, llamados así por la palabra japonesa que significa viento divino, eran voluntarios que se lanzaban en picada sobre los barcos enemigos con sus aviones cargados de explosivos, dispuestos a sacrificar sus vidas en un último intento por cambiar el curso de la guerra. El 25 de octubre de 1944, durante los enfrentamientos en Leyte, las fuerzas japonesas lanzaron su primer ataque kamikaze a gran escala, dirigiendo sus aviones suicidas contra los portaaviones estadounidenses. Estos ataques, aunque sorprendieron a los aliados, no lograron el impacto decisivo que los japoneses esperaban. Varios barcos aliados fueron dañados, pero ninguno fue hundido. Este uso de los kamikazes reflejó la desesperación japonesa ante el avance imparable de los aliados y su decisión de luchar hasta el último hombre, incluso cuando la derrota parecía inevitable. Aunque los kamikazes causaron daño, no lograron revertir el curso de la batalla. Veamos cómo la armada japonesa finalmente enfrentó su derrota en Leyte. La derrota final de la armada japonesa. Después de varios días de combates intensos, las fuerzas japonesas se retiraron del Golfo de Leyte, marcando la derrota final de la Armada Imperial japonesa. La batalla del Golfo de Leyte representó el mayor enfrentamiento naval de la historia y también fue el último gran esfuerzo ofensivo de Japón en el Pacífico. La retirada japonesa fue un reconocimiento tácito de que ya no tenían los recursos ni la capacidad para enfrentar a los aliados en mar abierto. Su armada, antes una de las más poderosas del mundo, quedó gravemente debilitada, y su capacidad para defender sus territorios en el Pacífico quedó significativamente reducida. El resultado de la batalla selló la suerte de Japón en la guerra.
Aunque la lucha continuaría por casi un año más, la derrota en Leyte marcó el fin de la supremacía naval japonesa y dejó al país cada vez más aislado y vulnerable. ¿Sabías que la batalla del Golfo de Leyte fue el último gran enfrentamiento de la Armada Imperial japonesa? Comenta si te sorprendió este dato. Con la victoria aliada asegurada, exploremos el impacto de esta batalla en el curso de la guerra y su costo en vidas humanas y recursos. El impacto de la batalla en la Guerra del Pacífico. La batalla del Golfo de Leyte fue un punto de inflexión decisivo en la Guerra del Pacífico. Al destruir la capacidad naval de Japón, los aliados obtuvieron control total del mar, lo que les permitió llevar a cabo ofensivas sin oposición directa, como las invasiones de Iwo Jima y Okinawa. Con las líneas de suministro japonesas cortadas y su armada desmantelada, Japón no pudo detener el avance aliado hacia el archipiélago japonés. La batalla aceleró la derrota japonesa, lo que llevó finalmente a la rendición en 1945 tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. El éxito en Leyte también subrayó la importancia de la coordinación entre las fuerzas aéreas y navales aliadas, destacando el rol crucial de los portaaviones en la guerra moderna. La batalla también reveló la vulnerabilidad de las grandes flotas de acorazados, que en adelante serían eclipsadas por los portaaviones como las principales plataformas de poder naval. Pero esta victoria no fue sin costos. Veamos ahora los costos humanos y materiales de este gigantesco enfrentamiento naval. El costo humano y material. La batalla del Golfo de Leyte fue una de las más sangrientas en la historia naval. En términos de bajas, más de 12.000 vidas se perdieron durante los días de combate, tanto en el bando japonés como en el aliado. La mayoría de las bajas japonesas ocurrieron en el mar, ya que muchos de sus barcos fueron hundidos junto con sus tripulaciones. Entre los aliados, aunque las pérdidas en barcos fueron menores, la batalla tuvo un impacto significativo en términos de bajas humanas. Materialmente, Japón perdió 4 de sus portaaviones, 3 acorazados, 10 cruceros y 11 destructores, debilitando drásticamente su capacidad para sostener una guerra naval. En comparación, las pérdidas de los aliados fueron mucho menores, aunque varios portaaviones ligeros y destructores resultaron dañados o hundidos. El costo en vidas y recursos fue alto, pero para los aliados, la victoria en Leyte justificó los sacrificios. La destrucción de la flota japonesa aseguró el control del Pacífico y allanó el camino para las operaciones futuras. ¿Sabías que la batalla del Golfo de Leyte tuvo tantas bajas? Si te impacta el costo humano de esta batalla, comenta abajo. A pesar de estas pérdidas, los aliados avanzaban hacia la victoria total. Veamos cómo esta batalla afectó la estrategia japonesa a largo plazo. El fin de la Armada Imperial Japonesa. Con la derrota en Leyte, la Armada Imperial Japonesa dejó de ser una fuerza efectiva. La pérdida de sus portaaviones y acorazados más importantes significaba que ya no podían proyectar poder en el Pacífico ni defender sus posiciones estratégicas. Esta derrota marcó el final de las operaciones navales a gran escala para Japón. A partir de este momento, Japón tuvo que depender de defensas terrestres y tácticas suicidas como los kamikazes, mientras que los aliados dominaban los mares y el aire. Sin una armada fuerte, Japón no tenía forma de detener el avance aliado, lo que lo dejó vulnerable a los ataques que seguirían. Con su armada destruida, Japón quedaba expuesto a la invasión. Veamos cómo los aliados aprovecharon esta victoria para avanzar hacia el corazón del imperio japonés. El camino hacia Iwo Jima y Okinawa. Con la victoria en la batalla del Golfo de Leyte, los aliados tomaron el control total del Pacífico Central y el siguiente paso en su estrategia era invadir las islas clave de Iwo Jima y Okinawa, que servían como puestos avanzados para la defensa del territorio japonés. La invasión de Iwo Jima en febrero de 1945 fue una de las batallas más feroces y costosas de la Guerra del Pacífico.
Aunque la isla era pequeña, su ubicación estratégica la convertía en un punto vital para que los bombarderos aliados pudieran lanzar ataques directos sobre Japón. La batalla duró más de un mes y resultó en la pérdida de casi 7.000 soldados estadounidenses y más de 18.000 japoneses. La batalla de Okinawa, que comenzó en abril de 1945, fue aún más brutal. Fue la mayor operación anfibia de la Guerra del Pacífico y se libró con una intensidad feroz tanto en tierra como en mar. Okinawa fue vista como el preludio de una invasión a las islas principales de Japón, y los japoneses defendieron la isla con todo lo que tenían, incluidas más tácticas kamikazes. A pesar de las enormes pérdidas en ambos bandos, más de 100.000 bajas japonesas y 50.000 aliadas, la victoria aliada en Okinawa puso a los aliados en una posición ideal para atacar directamente a Japón. ¿Te imaginas lo que significaba conquistar estas islas antes de atacar directamente a Japón? Si crees que estas batallas fueron cruciales, dale like. Con Iwo Jima y Okinawa en manos de los aliados, la victoria en el Pacífico estaba cerca. Veamos cómo esta derrota afectó la moral en Japón. El impacto psicológico en Japón. La derrota en la batalla del Golfo de Leyte, sumada a las pérdidas en Iwo Jima y Okinawa, tuvo un efecto devastador en la moral del pueblo japonés y en sus líderes militares. A medida que los aliados avanzaban más cerca de las islas principales, se hizo evidente que Japón no tenía los medios para detenerlos. El uso de kamikazes, que comenzó en Leyte, era una manifestación del creciente desespero. Los líderes japoneses sabían que no podían igualar la superioridad naval y aérea de los aliados, pero aún así instaban a su pueblo a luchar hasta el final, fomentando una mentalidad de sacrificio total. Sin embargo, los ataques kamikazes, aunque causaron daños significativos, no pudieron cambiar el curso de la guerra. Con la armada destruida, las rutas de suministro cortadas y la población civil enfrentando bombardeos continuos, el espíritu combativo japonés comenzó a desmoronarse. La victoria parecía cada vez más inalcanzable, y muchos empezaron a aceptar que la derrota era inevitable. Con la moral de Japón en declive, el desenlace de la guerra estaba a la vista. Veamos cómo los aliados aprovecharon su ventaja estratégica. La superioridad aérea y naval aliada. Uno de los factores clave en la victoria aliada en la batalla del Golfo de Leyte fue su abrumadora superioridad aérea y naval. A lo largo de la campaña del Pacífico, los aliados habían desarrollado una fuerza naval y aérea que superaba con creces a la japonesa. Los portaaviones estadounidenses, en particular, se convirtieron en la columna vertebral de las operaciones en el Pacífico, permitiendo a los aliados proyectar su poder sobre vastas distancias y golpear a las fuerzas japonesas donde más les dolía. Durante la batalla del Golfo de Leyte, los aviones aliados desempeñaron un papel decisivo en el hundimiento de numerosos buques japoneses, incluida la destrucción del acorazado Musashi, uno de los más grandes jamás construidos. Los submarinos estadounidenses también causaron estragos en las líneas de suministro japonesas, lo que debilitó aún más sus capacidades militares. Con el dominio aliado del mar y el aire, las fuerzas japonesas ya no podían operar libremente en el Pacífico. Esto permitió a los aliados llevar a cabo operaciones anfibias sin temor a una intervención significativa por parte de la Armada japonesa y les dio la confianza para planear la invasión final de Japón. ¿Te imaginas lo vital que fue tener la superioridad aérea y naval en esta batalla? Si te parece interesante, comenta lo que piensas. Ahora que hemos visto el impacto estratégico de la batalla, exploremos las innovaciones tecnológicas que se usaron. Innovaciones tecnológicas en la batalla. La batalla del Golfo de Leyte fue un campo de prueba para muchas innovaciones tecnológicas y tácticas de la guerra naval moderna. Entre las más importantes estaba el uso del portaaviones como la principal fuerza de ataque, una táctica que eclipsó el papel de los acorazados en la guerra naval. Los portaaviones actuaron como bases aéreas móviles, permitiendo a los aliados lanzar ataques aéreos a gran escala en cualquier punto del Pacífico.
Los submarinos también jugaron un papel crucial, hundiendo varios barcos japoneses clave antes y durante la batalla, debilitando aún más su capacidad de responder a las ofensivas aliadas. El radar, una tecnología en pleno desarrollo durante la guerra, permitió a las fuerzas aliadas detectar las posiciones de las flotas japonesas antes de que éstas pudieran lanzar ataques sorpresivos. El uso de aviones torpederos y bombarderos en picado desde portaaviones resultó ser extremadamente efectivo, permitiendo ataques precisos que hundieron grandes buques de guerra. La combinación de estas innovaciones tecnológicas y tácticas transformó para siempre la forma en que se libraban las batallas navales. Estas innovaciones marcaron un punto de inflexión en la guerra naval. Pero la batalla del Golfo de Leyte también fue importante por otro motivo: la presencia de tácticas suicidas kamikaze. La introducción de los kamikazes. La batalla del Golfo de Leyte no solo destacó por el tamaño y la estrategia involucrada, sino también por la introducción de una táctica aterradora y desesperada: los ataques kamikazes. Por primera vez en la historia, el ejército japonés desplegó ataques suicidas a gran escala durante una batalla naval. Los pilotos kamikazes volaban directamente hacia los barcos aliados, estrellándose intencionadamente contra ellos en un último intento por infligir el mayor daño posible. El uso de los kamikazes fue una señal clara de la desesperación en la que se encontraba Japón en ese momento de la guerra. Aunque la flota japonesa ya no tenía los recursos ni la capacidad para enfrentarse directamente a las fuerzas aliadas en un combate convencional, los líderes militares creyeron que los kamikazes podrían equilibrar las probabilidades, infligiendo bajas psicológicas y debilitando el avance aliado. A lo largo de la batalla del Golfo de Leyte, decenas de pilotos kamikazes impactaron contra los barcos aliados, causando grandes daños. Aunque esta táctica sorprendió a los aliados y fue devastadora en términos humanos, no logró cambiar el resultado de la batalla. La capacidad industrial y militar de los aliados les permitió reponerse de las pérdidas sufridas, mientras que Japón no pudo reemplazar sus bajas. ¿Sabías que los kamikazes debutaron a gran escala durante esta batalla? Comenta lo que piensas sobre esta táctica tan extrema. La introducción de los kamikazes fue una muestra de la desesperación japonesa, pero no fue suficiente para detener el avance aliado. Veamos cómo Japón, tras esta batalla, empezó a sentir el peso de la derrota. El efecto en la estrategia japonesa. Después de la batalla del Golfo de Leyte, quedó claro que la armada imperial japonesa estaba al borde del colapso. La destrucción de una parte significativa de su flota, incluidos portaaviones y acorazados, limitó enormemente su capacidad de maniobra en el Pacífico. Los líderes japoneses comprendieron que ya no podían lanzar grandes ofensivas navales y se vieron forzados a adoptar una postura defensiva. Esta derrota también afectó la estrategia de Japón en tierra. Sin la protección de una armada fuerte, las islas del Pacífico, incluidas Filipinas, quedaron vulnerables a las fuerzas aliadas que ahora tenían el control absoluto de las rutas marítimas. La falta de suministros y refuerzos se convirtió en una condena para los soldados japoneses que defendían las posiciones en el Pacífico. Además, el uso de los kamikazes, aunque sorprendente en su inicio, se convirtió en una táctica común que, con el tiempo, fue perdiendo su efectividad a medida que los aliados desarrollaban contramedidas. Japón, al verse sin opciones viables, confiaba cada vez más en tácticas desesperadas que solo aceleraban su derrota. Con Japón debilitado y sin una flota capaz de defenderse, los aliados aprovecharon el momento para seguir avanzando. Veamos cómo la batalla contribuyó al colapso final del Imperio japonés. El colapso del Imperio japonés. La batalla del Golfo de Leyte fue un golpe devastador para el Imperio japonés, que había dependido durante años de su poder naval para mantener sus conquistas en el Pacífico. Con la mayor parte de su flota destruida y sus rutas de suministro interrumpidas, Japón quedó en una situación desesperada, incapaz de reponer los recursos que necesitaba para seguir luchando.
El colapso de la Armada Imperial significó que las islas japonesas estaban ahora prácticamente indefensas ante las fuerzas aliadas. Japón, que había sido una potencia naval dominante al comienzo de la guerra, quedó aislado y vulnerable a la invasión. Los aliados, tras la victoria en Leyte, continuaron con su ofensiva, capturando más islas estratégicas y acercándose cada vez más al corazón del imperio japonés. La moral en Japón también comenzó a desmoronarse. La noticia de la derrota en Leyte llegó a un país que ya estaba sufriendo los efectos de los bombardeos aéreos aliados y el racionamiento de alimentos y suministros. Aunque los japoneses continuaron luchando ferozmente en batallas posteriores, como en Iwo Jima y Okinawa, Leyte marcó el punto en el que el colapso del imperio se hizo inevitable. Con su armada prácticamente destruida, Japón ya no podía sostener su guerra en el Pacífico. Veamos cómo los aliados aprovecharon esta victoria para avanzar hacia la invasión del corazón del imperio japonés. El camino hacia Iwo Jima y Okinawa. La victoria en la batalla del Golfo de Leyte abrió la puerta a una serie de campañas aliadas que se dirigirían hacia el archipiélago japonés. Las batallas de Iwo Jima y Okinawa fueron los próximos pasos decisivos en la estrategia aliada para alcanzar el territorio principal de Japón. La captura de estas islas fue crucial para los aliados, ya que proporcionaron bases aéreas que permitieron lanzar ataques directos sobre Japón. Además, las batallas de Iwo Jima y Okinawa fueron algunas de las más sangrientas y feroces de toda la guerra, con combates que demostraron la tenacidad y el sacrificio extremo de las fuerzas japonesas, así como la determinación de los aliados para poner fin a la guerra. La victoria en Leyte permitió a los aliados concentrar sus fuerzas en estas campañas sin temor a una gran amenaza naval por parte de Japón. Cada isla capturada acercaba a los aliados un paso más hacia la victoria final, y aunque las batallas fueron costosas en términos de vidas, prepararon el escenario para los ataques finales sobre las islas principales de Japón. ¿Sabías que la batalla del Golfo de Leyte fue clave para permitir las campañas de Iwo Jima y Okinawa? Dale like si te parece interesante cómo una batalla naval cambió el curso de la guerra en el Pacífico. A medida que los aliados se acercaban a Japón, la derrota parecía inevitable. Pero, ¿cómo afectó esta batalla al pueblo japonés y a su gobierno? Veamos el impacto psicológico de la derrota en Leyte. El impacto psicológico en Japón. La derrota en la batalla del Golfo de Leyte no solo debilitó militarmente a Japón, sino que también tuvo un profundo impacto en la moral del pueblo y el liderazgo japonés. Hasta ese momento, el gobierno japonés había mantenido una narrativa de invencibilidad, basada en la creencia de que su armada y soldados eran imbatibles. Sin embargo, la derrota en Leyte mostró a la población que el fin de la guerra estaba más cerca de lo que muchos querían aceptar. La incapacidad de Japón para detener el avance aliado tras Leyte y la evidente superioridad naval de Estados Unidos y sus aliados minó la confianza del pueblo japonés en la capacidad de su gobierno para proteger la nación. Además, el uso de kamikazes, aunque admirado por su valor, fue visto por muchos como una señal de desesperación y la falta de opciones militares viables. El alto mando japonés también fue profundamente afectado. El hecho de que no pudieran proteger Filipinas y la falta de recursos para mantener una defensa efectiva en el Pacífico demostraron que la guerra estaba perdida. Sin embargo, a pesar de la evidente derrota, el gobierno japonés continuó luchando, esperando que algún milagro o una intervención externa cambiara el curso de la guerra. Con la moral en declive y la guerra acercándose al territorio japonés, los aliados ahora tenían la ventaja completa. Veamos cómo la batalla del Golfo de Leyte afectó la estrategia naval en la guerra moderna. La superioridad aérea y naval aliada. Una de las lecciones más importantes que dejó la batalla del Golfo de Leyte fue la absoluta superioridad naval y aérea de los aliados, en especial de la Marina estadounidense. Esta batalla consolidó la importancia de los portaaviones como las principales armas de proyección de poder en los conflictos navales.
Los acorazados, aunque seguían siendo impresionantes en tamaño y poder de fuego, fueron superados por la flexibilidad y el alcance de los aviones basados en portaaviones. La capacidad de los aliados para coordinar operaciones aéreas y navales a gran escala, respaldada por una logística efectiva y un flujo continuo de suministros, marcó una ventaja insuperable sobre Japón. Los portaaviones aliados permitieron que los ataques se realizaran desde largas distancias, mientras que los japoneses, al perder la mayoría de sus portaaviones, quedaron sin medios para defenderse adecuadamente. Esta superioridad no solo aseguró la victoria en Leyte, sino que también proporcionó a los aliados el control total del Pacífico, permitiéndoles avanzar sin obstáculos hacia Japón. ¿Te impresiona cómo los portaaviones cambiaron la guerra naval para siempre? Comenta tu opinión sobre el impacto de esta tecnología en la Segunda Guerra Mundial. Ahora que hemos visto cómo cambió la guerra naval moderna, exploremos las lecciones que dejó esta batalla para el futuro de la guerra naval. Lecciones de la Batalla del Golfo de Leyte. La Batalla del Golfo de Leyte dejó lecciones significativas que influenciaron el futuro de la guerra naval y militar. Una de las más importantes fue la confirmación de que los portaaviones eran las plataformas más cruciales en los conflictos marítimos modernos, relegando a los acorazados a un papel secundario. Los portaaviones, con su capacidad de lanzar ataques aéreos a larga distancia, ofrecían una flexibilidad y alcance que los buques de guerra tradicionales no podían igualar. Otra lección crucial fue el uso estratégico de los submarinos. Aunque los submarinos estadounidenses desempeñaron un papel menor en Leyte, sus ataques a los barcos japoneses fueron efectivos para debilitar la flota enemiga. El uso de ataques kamikaze por parte de los japoneses también reflejó la desesperación a la que se enfrentaba el imperio japonés, pero estas tácticas extremas, aunque causaron daños, no lograron revertir el resultado de la batalla. Leyte también destacó la importancia de la logística y la coordinación entre las fuerzas armadas. Los aliados, con su capacidad para desplegar enormes flotas y fuerzas terrestres simultáneamente, demostraron una habilidad organizativa que fue clave para su victoria. Además, la interconexión entre las fuerzas aéreas, navales y terrestres aliadas permitió una ofensiva imparable contra las defensas japonesas. Estas lecciones cambiarían la forma de la guerra naval para siempre. Ahora, exploremos el impacto duradero de esta batalla en la doctrina militar y la historia naval moderna. El impacto en la guerra naval moderna. La batalla del Golfo de Leyte marcó el fin de una era en la guerra naval. Después de esta batalla, los acorazados, que durante siglos habían sido el símbolo del poder naval, fueron reemplazados por portaaviones como las plataformas clave en la guerra marítima. Este cambio no solo impactó la Segunda Guerra Mundial, sino que definió la estructura de las armadas durante el resto del siglo XX y más allá. Los portaaviones demostraron ser fundamentales para proyectar el poder militar de las naciones. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos continuó construyendo flotas de portaaviones que se convertirían en la columna vertebral de su marina, un poder naval que desempeñaría un papel clave durante la Guerra Fría y en conflictos posteriores. Las lecciones aprendidas en Leyte, tanto en logística como en estrategia, influyeron en el desarrollo de nuevas doctrinas militares y la construcción de más portaaviones y submarinos nucleares en décadas posteriores. Los conflictos navales modernos, como las guerras en el Golfo Pérsico o las tensiones en el Mar de China Meridional, siguen reflejando los cambios introducidos por las innovaciones de Leyte. Hoy en día, la superioridad aérea y naval sigue siendo un factor decisivo en las operaciones militares globales. ¿Sabías que las lecciones de la batalla del Golfo de Leyte aún influyen en la guerra naval moderna? Si te pareció sorprendente, dale like. Con la guerra naval transformada, reflexionemos sobre las implicaciones globales de esta histórica batalla. Implicaciones globales de la batalla. El resultado de la batalla del Golfo de Leyte no solo impactó el teatro del Pacífico, sino que también alteró el equilibrio global del poder durante y después de la Segunda Guerra Mundial.
La victoria de los aliados aseguró su control total sobre el Pacífico, lo que permitió cortar todas las rutas de suministro japonesas y acelerar su colapso económico y militar. Esta batalla fue un punto de inflexión que selló el destino de Japón, preparando el terreno para su eventual rendición. A nivel global, la batalla del Golfo de Leyte demostró el ascenso de Estados Unidos como la potencia naval dominante, un estatus que mantendría en las décadas posteriores. Con la destrucción de la flota japonesa, Estados Unidos emergió no solo como la nación vencedora en el Pacífico, sino también como la fuerza líder en la configuración del orden mundial posterior a la guerra. Además, la derrota de Japón influyó en la política geopolítica global, ya que los territorios previamente ocupados por el imperio japonés se convirtieron en el escenario de nuevas alianzas y conflictos durante la Guerra Fría. La influencia de Estados Unidos en Asia se consolidó después de la guerra, y la caída del imperio japonés marcó el comienzo de un nuevo capítulo en las relaciones internacionales. Con este impacto global en mente, vamos a concluir con una reflexión sobre el legado de la Batalla del Golfo de Leyte. El legado de la Batalla del Golfo de Leyte. El legado de la Batalla del Golfo de Leyte perdura como uno de los episodios más decisivos en la historia militar y naval. Esta batalla no solo fue la más grande de la historia en términos de barcos y personal involucrados, sino también una de las más importantes por su influencia en el curso de la guerra y la evolución de las tácticas militares modernas. Leyte es recordada como un testimonio de la valentía de los marineros y soldados que lucharon en ella, y muchos héroes, tanto conocidos como desconocidos, surgieron de este conflicto. La batalla también dejó una huella duradera en la memoria colectiva de las naciones involucradas, especialmente en Filipinas, donde la liberación de la ocupación japonesa fue un punto clave en la historia del país. Hoy en día, la batalla del Golfo de Leyte es estudiada por estrategas militares y recordada en conmemoraciones y museos dedicados a la Segunda Guerra Mundial. Su impacto en la guerra naval, la política global y la historia militar asegura que su legado perdurará por generaciones. Si te ha fascinado este recorrido por la historia de la batalla del Golfo de Leyte, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con otros apasionados de la historia. La batalla del Golfo de Leyte, con su escala colosal y consecuencias de largo alcance, no solo fue una victoria decisiva para los aliados en la Segunda Guerra Mundial, sino también un evento que transformó la guerra naval para siempre. Desde la destrucción del poder naval japonés hasta el ascenso de Estados Unidos como superpotencia global, este enfrentamiento sigue siendo un punto clave en la historia del mundo. Conclusión y reflexión final. La batalla del Golfo de Leyte representa un hito indiscutible en la historia militar, no solo por su magnitud, sino por el impacto que tuvo en el desarrollo y desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Este gigantesco enfrentamiento naval fue la culminación de una serie de batallas en el Pacífico, que determinó la supremacía de los aliados y marcó el principio del fin para el imperio japonés. El valor demostrado por los soldados y marineros en esta batalla, especialmente en episodios como la Batalla de Samar, reflejó el espíritu de sacrificio y resistencia que definió muchos de los momentos cruciales de la guerra. La batalla también fue un recordatorio de los horrores y el alto costo humano del conflicto, con miles de vidas perdidas en el Océano Pacífico. En términos históricos, Leyte no solo garantizó la victoria de los aliados en el Pacífico, sino que aceleró la caída de Japón, debilitando su capacidad militar y abriendo el camino para la invasión de las islas principales del archipiélago japonés. La estrategia, innovación y coordinación aliada durante esta batalla también sentaron las bases de la guerra moderna, con un enfoque en la superioridad aérea y el uso de portaaviones como eje central de las operaciones navales. Este enfrentamiento cambió la naturaleza de la guerra naval, subrayando la importancia de la tecnología y la logística en los conflictos marítimos. También estableció precedentes para futuras guerras en las que el control de los mares y la capacidad de proyectar poder a través de largas distancias se convirtieron en elementos clave de la estrategia militar.
Si te ha sorprendido la magnitud y el impacto de la batalla del Golfo de Leyte, no olvides compartir este video con otros entusiastas de la historia y suscribirte para descubrir más historias fascinantes de las grandes batallas que moldearon nuestro mundo. La batalla del Golfo de Leyte no solo representa la mayor confrontación naval de la historia, sino también el triunfo de la tenacidad, la estrategia y la valentía ante la adversidad. Este episodio monumental de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una fuente de estudio y reflexión, recordándonos la importancia del sacrificio y el precio de la libertad.